Saludos a todos los presentes. Continuando con las exposiciones, en el día de hoy vamos a abordar el discurso como práctica social desde la perspectiva de Norma Fairclough. Quienes hablan en esta oportunidad, Olga Ortega. Los temas a puntualizar son postulados del discurso según Fairclough, discurso como práctica social, modelo tridimensional del discurso, algunos aportes y una reseña bibliográfica. Antes de abordar el discurso como práctica social, vamos a presentar algunos postulados del autor. Fairclough afirma que en todo evento discursivo debe ser presentado en términos de procesos de producción, así como los procesos de recepción e interpretación a los que se habrán sometido a la trama social. En este sentido, el modo en que los sujetos producen e interpretan los textos a partir de un conjunto de recursos discursivos socialmente disponibles y estables contribuyen a un orden del discurso. Un orden del discurso es entendido como un ser ordenado de prácticas discursivas asociadas con un particular dominio social, es decir, se trata de formas de usar el lenguaje para interactuar, representar e identificar un dominio social específico. Uno de los postulados desarrollados por Fairclough, en primer lugar, es la relación entre la dialéctica, el discurso y las estructuras sociales. Da cuenta del modo como el discurso en la práctica social históricamente situada es modelado y determinado por las macros y microestructuras en las que está inserto. En segundo lugar, aclara que el discurso es una de las dimensiones de la vida social, pero que en ningún caso puede reducirse al lenguaje o más en general a la semiosis. El autor explica que lo discursivo es un momento de la vida social que incide en los otros momentos o en elementos no discursivos, al mismo tiempo que es modelado por estos últimos. Fairclough aclara que debemos evitar el error de sobreenfatizar tanto la social determinación del discurso como la construcción de lo social en el discurso. ¿Qué significa esto? Que el primero convierte al discurso en un mero reflejo de la realidad social más profunda y el segundo cae en un idealismo que piensa al discurso como la fuente única de lo social. En tercer lugar, habla sobre el lenguaje y el poder. Ambos buscan revelar el modo en que el discurso juega un rol central en los mecanismos de dominación y control social característicos de las sociedades capitalistas y contemporáneas. En este punto se debe estudiar cómo aparecen las opacas o transparentes relaciones de dominación, de discriminación, de poder y control, tal como se manifiestan a través del lenguaje, es decir, propone investigar de forma crítica la desigualdad social tal como viene expresada, señalada, constituida, legitimada por los usos del lenguaje. En cuarto lugar, habla sobre el compromiso explícito con los sujetos sociales más desfavorecidos, así como un interés por generar formas de conocimiento que contribuyan a la democratización y emancipación de la sociedad. En este punto, se trata de generar un saber que más que limitar a constatar lo dado y verificar el orden existente, sea capaz de visibilizar las injusticias legitimadas o también opacas, las contradicciones y las desigualdades del presente, abriendo así nuevas posibilidades de autocomprensión y acción social para los sujetos sociales. Es decir, es observar no solo la forma en que el discurso contribuye a sostener las relaciones de dominación, sino también el modo en que a través del discurso se abren posibilidades de resistencia, de contradiscurso, de discursos alternativos ante los marcos culturales hegemónicos. Bien, entonces, a partir de lo expuesto en las láminas anteriores, Fairclough define al discurso
como el lenguaje en uso, considerado como una forma de práctica social, mientras que el análisis del discurso son textos hablados o escritos que operan dentro de una práctica sociocultural. Además, Fairclough propone un modelo tridimensional de discurso, pero antes nos explica que no se puede comprender los procesos de reconfiguración social si no se atiende a las modificaciones en las prácticas discursivas en que los procesos de cambio se expresan al mismo tiempo que se sostienen. Y no se podrá comprender los discursos que se producen en los distintos ámbitos de la vida social si no se analizan desde la perspectiva y matriz más amplia del cambio sociocultural. Ok, vamos a explicar un poquito lo que nombré en la lámina anterior antes de entrar al discurso como práctica social. Fairclough, dentro del discurso, él identifica el discurso como texto, ¿no? Y él dice que el texto es la pieza del lenguaje escrito o hablado que constituye el material empírico del investigador y es el resultado de un proceso más amplio de producción de texto. Ejemplo, un texto es el manual de un curso de capacitación de atención al cliente, una conversación entre una cajera y el cliente, entre un empleado, una conversación entre un empleado y un supervisor, o una conversación que tenga usted con su profesor. ¿Okay? Cada uno de estos textos supone una particular y situada utilización del lenguaje donde se actualiza el poder constructivo del discurso. Fairclough va a distinguir tres aspectos que se manifiestan en todo texto. En primer lugar, el discurso que contribuye a modelar las relaciones sociales entre las personas, ejemplo, la relación entre un jefe y un subordinado. En segundo lugar, el discurso produce y pone en circulación particulares representaciones y creencias acerca de la realidad, ejemplo, Chávez, que creó una narrativa a través de la revolución. Esa revolución bolivariana tiene una historia que emerge a partir de la Cuarta República, de los malos gobiernos, de haber excluido a todo un pueblo durante 40 años, ese pueblo que ha pasado hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Esa narrativa se insertó en el imaginario colectivo del venezolano y a partir de allí surge una neolengua que hace que el venezolano hable y se comporte como Chávez. Por ejemplo, yo he escuchado a personas que dicen, Chávez, si tuviera Chávez vivo, no tuviéramos esta situación, porque Chávez, él hubiese hecho ajustes en la economía. Por ejemplo, hay gente que dice, no, bueno, pero es que ese es cuálido, la palabra es cuálido, majunche, el pitiyanqui, tú eres pitiyanqui, o sea, esa neolengua que surge a partir de esa revolución, de alguna manera, ¿verdad?, se insertó en ese imaginario colectivo del venezolano y también creó una división en el escenario político, un poco para poner el ejemplo. Y en tercer lugar, el discurso contribuye a la construcción de identidades sociales al ubicar a los sujetos que interactúan discursivamente en ciertas posiciones que suponen particulares formas de ser y estar en el mundo, por ejemplo, profesor-alumno, vendedor-cliente. Entonces, tenemos que todo texto contribuye a la constitución de acciones, relaciones sociales, sistemas de creencia y conocimiento e identidades sociales. En este nivel, el discurso o el análisis del discurso lleva a cabo un análisis lingüístico detallado del texto o los textos, dando cuenta del modo como sus rasgos distintos gramaticales, fonológicos, de vocabulario, de estructura global, de cohesión, producen efectos de sentido en la interacción, en la representación y en la identificación. La segunda dimensión del discurso corresponde en términos de análisis, con el análisis intertextual. En este nivel de análisis intertextual incluye, además del análisis interdiscursivo, busca dar cuenta del modo en que en un texto
particular aparecen otros textos concretos con los que se dialoga, a modo de citas o reportes o de formas de presuposiciones. Y en la tercera dimensión, y aquí entramos al discurso como práctica social. En esta tercera dimensión da cuenta de que todo evento discursivo es una parte de una práctica social, trabajar, enseñar, hacer deporte, y está como tal inserto en un conjunto de situaciones, instituciones y macrocontextos que condicionan fuertemente los usos del lenguaje. Existen también condicionantes que deben considerarse en diferentes niveles de abstracción. El nivel concreto de la situación social en que el evento discursivo ocurre, y vuelvo el ejemplo de la interacción entre la cajera y el cliente del supermercado. El nivel de institución del cual la situación social es parte, por ejemplo, el trabajo en el sector comercio o económico. Y el nivel más amplio de la sociedad como un entramado de diversas estructuras políticas, económicas y culturales, por ejemplo, el capitalismo global. Esta tercera dimensión del modelo busca destacar que todo evento discursivo tiene efectos políticos e ideológicos, en la medida en que es parte constitutiva de prácticas sociales que cotidianamente producen y sostienen o transforman las relaciones de dominación imperantes en una sociedad. Bien, la tesis de Fairclough es que el poder de un grupo social se basa en gran medida en el establecimiento de una hegemonía cultural, lo cual supone la regulación de los discursos en distintos dominios de la vida social. Es decir, el control de los discursos se logra a través de la estabilización de particulares órdenes del discurso a los que los sujetos no pueden sino acudir para actuar discursivamente en la vida social. Al apelar a esas órdenes del discurso inscrito en el sentido común, los sujetos movilizan, reproducen, naturalizan aquellas formas de acción, representación e identificación que son funcionales a los grupos dominantes y de este modo participan del proceso de reproducción ideológica de la sociedad. Sin embargo, no podemos olvidar que el poder y la hegemonía son siempre estabilizaciones provisorias en el marco de las diversas luchas sociales, estabilizaciones que pueden ser impugnadas, resistidas e incluso transformadas a partir de otros aspectos de un cambio en las órdenes del discurso de los distintos dominios de la vida social. Dentro del discurso social, Fairclough explica que el nivel del análisis exige ver al discurso como parte de los procesos de lucha social dentro de una matriz de relaciones de poder. En esta tercera dimensión del discurso corresponde al desarrollo de un análisis social explicativo que busca dar cuenta de los condicionantes sociocontextuales de los eventos discursivos bajo estudio, así como del modo en que estos, a partir de la movilización de particulares formas de interacción, representación e identidades, participan en los procesos de producción y sostenimiento o transformación de las formas de dominación imperantes en un particular dominio social. En esta lámina tenemos el modo tridimensional que propone Fairclough. Tenemos las dimensiones del discurso y las dimensiones del análisis del discurso. Dentro de las dimensiones del discurso tenemos el texto, y este texto, en las dimensiones de análisis tenemos la descripción, ¿verdad? El análisis lingüístico. Dentro de la descripción tenemos el análisis lingüístico. ¿Qué sentidos, identidades, acciones, representaciones moviliza el texto a partir de su particular organización lingüística? Y dentro del texto tenemos la interpretación, que es el análisis intertextual. Como les dije anteriormente, ese nivel intertextual incluye, además del análisis interdiscursivo, busca dar cuenta del modo en que en un texto particular aparecen otros textos concretos
con los que se dialoga a modo de citas o reporte o en formas de presuposición. Tenemos también aquí en esta interpretación, en el análisis intertextual, tenemos el orden del discurso. Un orden del discurso, como se les dije en un principio, es entendido como un set ordenado de prácticas discursivas asociadas con un particular dominio social. Es decir, se trata de particulares formas de usar el lenguaje para interactuar, representar, identificar un dominio social específico. Tenemos una segunda dimensión, que es el proceso de producción, el proceso de interpretación y la práctica discursiva, que tiene que ver con esa interpretación y ese análisis intertextual. Y un tercer nivel, que es el nivel de la práctica sociocultural, donde está la explicación de lo social, del análisis social, de qué forma está condicionado el texto por la situación, la institución y la estructura social de la que es parte, cómo contribuye a partir del poder constitutivo de los sentidos que motiva a producir el orden del discurso. Esto es un poco lo que propone Fairclough en cuanto al modelo, el modelo tridimensional. En esta lámina podemos ver el nivel de lo social, donde incluye las dimensiones discursivas, así como los elementos no discursivos, y tenemos la dimensión discursiva de cada nivel de lo social. Tenemos los eventos o procesos sociales, tenemos el texto, recordando que el texto es la pieza del lenguaje escrito o hablado que constituye el material empírico del investigador y es el resultado de un proceso más amplio de producción de texto, ¿okay? Y ese texto lo tenemos en la dimensión discursiva, tenemos las prácticas sociales, ¿verdad? Donde en la dimensión discursiva está el orden del discurso. Ya eso lo expliqué en la lámina anterior, ¿ok? Lo que es el orden del discurso. Y tenemos las estructuras sociales y tenemos el lenguaje. Dentro de la dimensión discursiva está el lenguaje, como dijo el profesor en la clase anterior, que para Fairclough el lenguaje es considerado como una forma de práctica social, un aspecto de lo que ocurre en el mundo. Es decir, en palabras del profesor, estudiando el lenguaje podemos estudiar las ideas y el contexto. En esta lámina, y por último, este modelo tridimensional de discurso propuesto por Fairclough es un aporte importante en el esfuerzo por indagar desde una perspectiva crítica el lugar del discurso en los procesos de cambio sociolaboral, permitiendo una mejor comprensión de las nuevas hegemonías, formas de dominación y procesos de resistencia que caracterizan el mundo. Luego tienen una reseña bibliográfica donde se consultó todo lo anteriormente expuesto. Y bueno, ya para finalizar la exposición, le doy las gracias a todos por su atención.